En algún punto de la vida, todos nos encontramos frente a una pared que parece demasiado alta para escalar. Puede ser una enfermedad inesperada, una crisis económica, un conflicto familiar o un miedo que no logramos nombrar. Es normal sentir que las fuerzas se agotan, que la mente se llena de preguntas y que el corazón late con ansiedad. Sin embargo, hay una verdad que puede cambiar radicalmente la forma en que atravesamos esos momentos: aprender a descansar en Dios. La Biblia insiste una y otra vez en que no vivamos consumidos por la preocupación, sino que llevemos cada carga a aquel que tiene poder sobre todas las cosas. En Filipenses 4, 6-7 se nos enseña a orar en lugar de inquietarnos, a presentar nuestras necesidades a Dios con gratitud y a recibir una paz que supera cualquier explicación humana. Esa paz no depende de que todo esté en orden, sino de saber que no estamos solos, que nuestro Creador tiene el control, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Confiar en Dios no es repetir una frase de consuelo ni un recurso para evadir la realidad. Es una decisión consciente de poner nuestra vida en manos de quien la diseñó. Es como subir a un barco en medio de una tormenta y decidir mirar al capitán en lugar de mirar las olas. Aunque el viento sople fuerte y el horizonte sea oscuro, sabemos que Él tiene la experiencia, la autoridad y el amor suficiente para llevarnos a puerto seguro. En las Escrituras encontramos historias que lo confirman. Moisés frente al Mar Rojo, David ante Goliat, Daniel en el foso de los leones. Ninguno de ellos tenía todas las respuestas, pero todos tenían algo en común: se aferraron a la certeza de que Dios era más grande que cualquier amenaza. Y así, lo imposible se volvió posible. Pero la confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere fe, y la fe no es simplemente creer que Dios existe, sino creer en su carácter, que es bueno, que nos ama y que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo vemos. Una manera de fortalecerla es a través de la oración. No como un ritual vacío, sino como un diálogo real donde le entregamos nuestras preocupaciones y escuchamos su voz. Otra forma es alimentarnos de la palabra. Cada versículo es una semilla que, con el tiempo, nos recuerda que Dios es constante y que nada de lo que enfrentamos lo toma por sorpresa. Meditar en las promesas bíblicas es como anclar el corazón en tierra firme mientras el mar ruge. Confiar en Dios también implica cultivar gratitud. Agradecer no porque las cosas sean fáciles, sino porque reconocemos su presencia aún en medio de lo difícil. Un corazón agradecido ve oportunidades donde antes solo veía problemas. Incluso en un día gris, podemos encontrar un rayo de luz, una palabra de ánimo, el calor de un hogar, el simple hecho de estar vivos. La obediencia es otra evidencia de nuestra confianza. Seguir la dirección de Dios, aunque no entendamos todos los detalles, es reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. A veces implicará renunciar a algo que amamos o tomar un rumbo que no habíamos imaginado. Así lo hizo Abraham cuando salió de su tierra sin un destino claro, confiando en que Dios lo guiaría paso a paso. Finalmente, no estamos llamados a vivir esta fe en soledad. La comunidad es esencial. Compartir la vida con otros creyentes nos recuerda que no caminamos solos, que hay hombros donde apoyarnos y voces que nos animan cuando las fuerzas flaquean. La fe crece cuando se vive en conjunto, cuando oramos y nos apoyamos mutuamente. Confiar en Dios es un camino continuo. Habrá días fáciles y otros en los que tendremos que recordarnos a nosotros mismos que Él sigue en control. Pero cada paso dado en fe nos acerca a una vida más libre, con menos miedo y más propósito. La ansiedad es una sombra que puede aparecer en cualquier momento. A veces llega sin previo aviso, otras veces crece poco a poco, alimentada por pensamientos sobre el futuro, por recuerdos dolorosos o por el temor a lo desconocido. Lo importante no es negar que existe, sino aprender a afrontarla de manera que no nos robe la paz. La fe no elimina automáticamente la ansiedad, pero le quita poder. Cuando decidimos entregar nuestras cargas a Dios, no solo estamos buscando alivio, sino reconociendo que no tenemos que luchar solos. La oración, en este sentido, se convierte en un refugio. Es abrir el corazón con honestidad,
sin máscaras ni discursos preparados, para decirle al Señor exactamente lo que sentimos. Es derramar lágrimas si es necesario, sabiendo que Él no se asusta de nuestras emociones, sino que las acoge. Agradecer incluso en medio de la preocupación es un acto de resistencia espiritual. No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer que, aunque las circunstancias no sean perfectas, hay evidencias de la bondad de Dios que siguen presentes. Esa actitud de gratitud cambia el enfoque, nos ayuda a mirar lo que tenemos en vez de lo que tememos perder. Un factor que alimenta la ansiedad es la obsesión por controlar lo incontrolable. Jesús nos enseñó a vivir un día a la vez, recordándonos que cada jornada trae sus propios retos y que no ganamos nada al añadir cargas innecesarias al presente. Confiar en que Dios ya está en el mañana nos permite soltar el peso que no estamos diseñados para llevar. Aquí entra en juego algo que muchas veces pasamos por alto, el tiempo de Dios. Vivimos en una cultura que busca resultados inmediatos, pero el Creador no se ajusta a los relojes humanos. Él obra a un ritmo que, aunque nos parezca lento, siempre es perfecto. Lo vemos en la historia de Abraham y Sara, que esperaron años para ver cumplida la promesa de un hijo, en José, que pasó una larga temporada en prisión antes de ser exaltado, y en el pueblo de Israel, que atravesó décadas en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. La espera, lejos de ser un tiempo perdido, puede ser una temporada de preparación. Dios puede usarla para fortalecer nuestro carácter, enseñarnos dependencia o abrir puertas que aún no están listas para ser cruzadas. Por eso, en vez de preguntarnos por qué tarda tanto, podríamos preguntarnos qué quiere enseñarme Dios mientras espero. Vivir con esperanza en medio de la espera es un desafío, pero también es un acto de fe. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas, incluso las que no entendemos, están siendo usadas por Dios para nuestro bien. Esa certeza nos permite seguir adelante, confiando en que lo que Él está construyendo es más grande que lo que nosotros podríamos imaginar. Practicar la paciencia no significa quedarnos inmóviles. Podemos avanzar, servir, ayudar y crecer, aun cuando no tengamos todas las respuestas. La paciencia bíblica es activa, se mueve, pero sin desesperación, actúa, pero sin ansiedad. Es como un agricultor que siembra con cuidado, sabiendo que la cosecha llegará en el momento oportuno. No hay que olvidar el valor de la comunidad en las etapas de espera. Contar con personas que oren con nosotros, que nos escuchen sin juzgar y que nos recuerden las promesas de Dios es un regalo. Caminar junto a otros que también han pasado por el valle nos recuerda que la fidelidad de Dios no es teoría, es una realidad comprobada. En todo este proceso, la oración sigue siendo la llave. No como una repetición automática, sino como un diálogo profundo. La oración abre la puerta a la dirección divina, al consuelo y a la paz. No siempre recibimos las respuestas que esperamos, pero siempre recibimos a aquel que es suficiente. Podemos orar a solas, en silencio, en voz alta, de pie o de rodillas. Podemos hacerlo en la madrugada o en medio del tráfico. Lo importante no es la forma, sino la sinceridad. También podemos hacerlo en comunidad, porque cuando dos o más se unen para buscar a Dios, hay un poder especial en esa unidad. La fe compartida se vuelve más fuerte y la esperanza se multiplica. Otro elemento vital de la oración es la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho y por lo que aún no vemos, estamos declarando confianza en que Él sigue obrando. La gratitud abre los ojos para reconocer su mano en detalles que, de otro modo, pasaríamos por alto. Es posible que no siempre sintamos que nuestra fe es fuerte. Habrá días en que las dudas parezcan más grandes que la certeza. Pero confiar en Dios no significa no tener preguntas, significa que, a pesar de ellas, elegimos aferrarnos a Él. Significa que, aunque el barco se sacuda, decidimos no saltar por la borda. La confianza en Dios no elimina las tormentas, pero cambia la forma en que las enfrentamos. Nos recuerda que no estamos a merced de las olas, sino guiados por un capitán que nunca pierde el rumbo. Él ve lo que nosotros no vemos, y su plan es más amplio que nuestra comprensión. Por eso,
Cada día es una oportunidad para entregar el miedo, practicar la gratitud, obedecer aún sin entender, y mantenernos cerca de personas que nos fortalezcan en la fe. No se trata de vivir sin problemas, sino de aprender a vivir con paz en medio de ellos. Cuando la ansiedad toque a la puerta, respondamos con oración. Cuando la impaciencia quiera instalarse, recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando la duda se asome, volvamos a las promesas que Él ya ha cumplido en el pasado. Y cuando sintamos que no podemos más, dejemos que su fuerza nos sostenga. Vivir confiando en Dios es un viaje constante. Es una elección que hacemos todos los días, en lo pequeño y en lo grande. Y aunque el camino no siempre sea fácil, es el único que nos conduce a una paz que nada ni nadie puede arrebatar.